No se imaginan todo lo que tuve que esperar para grabar este video, pero aquí estamos. Estoy muy contenta, muy feliz de poder estar de nuevo acá hablando de literatura. En esta ocasión haciendo un video que de verdad tenía rato de querer hacer, pero no había podido. Literalmente en este momento no había podido hasta este punto. Por algo llamado universidad pública. Es exactamente eso. Pero genial porque siempre se da un momento luego. Entonces, como dicen, después de la tormenta viene la calma. Quiero hablarles de este libro que, pues ya por el título pueden ver cuál es. Reconozco que quizá no lo leí en la edición que hubiese querido. Creo que hubiera preferido leerlo tal vez como en una edición de la editorial Porrúa, que me gusta bastante y que por ahí les voy a contar algo de Porrúa. Espero estarlo pronunciando bien, de hecho. Pero bueno, sin más preámbulos y sin spoilers, vamos a hablar de Los Miserables de Víctor Hugo. Bueno, también contarles que estoy desde una locación distinta, porque ya no vivo donde está mi biblioteca, que me hace falta verdaderamente, pero bueno, no había de otra. Así es la vida foránea universitaria. He escuchado que muchas personas creen que Los Miserables, a simple vista, es un libro que trata sobre mitología. He escuchado a personas decirme que se trata sobre la Segunda Guerra Mundial incluso. Hay personas que del todo no han tenido ninguna aproximación con esta lectura. Entonces, no tiene nada que ver con ello. Pero no hay ningún problema en tener problemas como con no saber de dónde sale o por qué. Porque en realidad nos transporta a una época histórica que no está tan explotada, por así decirlo. O pues sí hay bastantes escritos acerca de la Francia de 1800, pero no tantos como de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, incluso de mitología o de otros tópicos como estos. Entonces, por ahí vamos, porque leer este libro tiene que situarnos en una época histórica que es mucho más lejana de lo que tal vez estamos acostumbrados. Conste que esto que les voy a contar históricamente no es ningún spoiler, sino es para situarnos dentro de la época de esta novela. Vamos a empezar en 1815, ¿verdad? En este tiempo, Napoleón Bonaparte regresa a Francia intentando instaurar su poder y poder entonces colocar a Francia en una posición de fortaleza, algo que el resto de Europa no iba a querer. Entonces comienza el periodo de los 100 días, que es un periodo, bueno, de total desidia, y también de ahí viene el nombre de nuestra obra, Los Miserables. Este libro lo que hace es asentarnos en la peor cara de la sociedad, no solamente en un aspecto de hambre, no solamente un aspecto de delincuencia, prostitución y demás situaciones en las que las personas se vieron orilladas por la pobreza y por la hambruna tan gigante que viene dada por la revolución. Porque a veces escuchamos revolución y pensamos en cambios y pensamos en que puede ser positivo, pero no todo el tiempo se piensa en que en el proceso, así como en las guerras, se pierden muchas vidas y la calidad de vida humana como tal recae a puntos extremadamente bajos. Entonces, por ahí va la cuestión. El hecho de que se llamen Los Miserables, ya junto con el contexto histórico en el que estamos, le da bastante renombre o le da bastante carácter para poder entender más o menos por dónde va. La experiencia de leer Los Miserables es una experiencia difícil en el sentido de que si sos una persona que no logra tolerar bien las injusticias, vas a pasar llorando, o vas a pasar molesto o molesta, o vas a sentir cierta impotencia e incomodidad, porque muchos de los hechos que acontecen están fundamentados bajo la inconsciencia de la injusticia.
el libro como tal sí se asienta en este contexto histórico, pero no se asusten, no es una narrativa completamente histórica en la que van a leer pues la vida de Napoleón, la vida de Wellington. Sí hay cierta parte del libro que se puede volver un poco densa históricamente porque explica mucha parte histórica y cómo se fueron desarrollando parte de las guerras napoleónicas, pero se centra más en la vida del personaje principal, podría decirse que es Juan Valjean o Jean Valjean. Este hombre es como el epicentro de todas las desgracias. Él y una mujer que conoce, Fantina en este caso. También otro de los personajes principales es Cosette. Y la vida de estas tres personas nos va a marcar sí o sí, porque el desarrollo de esos personajes es muy bueno y porque además de eso el ser humano logra generar mucha empatía a la hora de consumir literatura, y más con situaciones en las que tristemente no podemos hacer nada, entonces nos va a generar impotencia el ver las situaciones en las que está comprometida pues no solamente eh, la, la calidez humana de esas personas, sino también su forma espiritual como tal. Eh, es algo gracioso en el libro que hay algunos personajes de los que literalmente nos despedimos en ciertas etapas de la lectura y después vuelven a aparecer. No les voy a decir quiénes, pero hay algunos personajes de los que logramos formar ciertos lazos y aparecen, desaparecen, reaparecen, y eso juega literalmente con nuestra mente, aparte de que los escenarios, aunque no son tan distintos, el comportamiento de estas personas en los distintos escenarios sí lo son. Entonces, no sé, a mí hay muchas partes que me recuerdan al estilo de Dostoyevsky, de hecho. Los análisis que yo realizo de los libros, y más ahora que pues grabo los videos para poder dar como una reseña, me gustaría que fuesen más desde un sentido filosófico, más que tal vez el entrar en dilemas, bueno, no tal vez dilemas, sino discusiones sobre el comportamiento de algún personaje y demás, porque me parece que eso puede rayar al spoiler y me gustaría más que todo que eso fuera como una guía para las personas que quieren leer estos libros. Entonces, lo que me gustaría es como hablar desde la perspectiva más filosófica, argumentativa y de debate sobre el fondo del libro, para que ustedes ya luego al encontrarse con él puedan entonces tener como su propia experiencia y que lo comparen tal vez con la experiencia de otros, en este caso con mi experiencia. Entonces, entrando más por ese lado, yo creo que el libro es una gran invitación a darnos cuenta de que las personas no son buenas ni malas, simplemente son personas, y una sola persona puede ser buena y mala, y eso tiene todo el sentido del mundo. Es decir, así como nos encasillamos a veces en ciertos estereotipos, el hecho de la moral puede generar grandes encasillamientos también acerca de lo dual, de que si somos buenos o solamente somos malos, o que las personas buenas pueden cometer malas acciones y las personas malas también pueden tener buenas acciones. Entonces, a veces la cara de la miseria puede sacar de las personas tanto lo mejor como lo peor. Es decir, el tiempo de crisis, el tiempo de agonía, puede hacer que las mejores personas tomen decisiones apresuradas, desesperadas, dolientes, y eso no les hace malas personas ni les hace buenas, simplemente les hace humanas. Entonces siento que el libro genera una sensación muy fuerte hacia el pensamiento de que somos más humanos y somos más reacciones. Yo siempre con Dostoyevsky, pero algo a lo que dice Dostoyevsky, que los humanos somos como reacciones, dependemos de la situación en la que estemos, y no tiene absolutamente nada de malo. Eso sí, no es una justificación previa para cometer actos ruines, pero de cierto modo sí es una explicación
para intentar tener una comprensión mejor de lo que puede ser el comportamiento humano, que no precisamente es algo lineal, sino que así como las emociones puede ser algo que fluctúe de manera muy grande y es parte de la vida. Esa es una de las como enseñanzas o de los pensamientos más fuertes que me deja. También el hecho de que el hambre duele, de que hasta qué punto podemos llegar por amar a alguien, y no lo hablo desde el sentido romántico, sino desde el sentido literalmente de amar a alguien y tener esa sensación de protección, esa sensación de necesito cuidar de la persona, ¿verdad? Porque sabemos que el amor no tiene por qué ser solamente romántico, sino puede ser un lazo, un vínculo gigante que incluso afecta las cuestiones psicológicas de las personas. Para ilustrar siempre mejor las características de un libro, me gusta mucho contarle a mis amigos o a las personas con las que hablo de literatura algunas de las frases que más han calado en mí a la hora de razonar una obra, que de hecho, bueno, yo trabajo a puro post-it, entonces, bueno, a pura notita. Entonces, por ejemplo, todas esas de ahí fueron frases o cuestiones que quise investigar más sobre el libro. Entonces voy a proceder a leerles algunas de las frases que más me marcaron y que más me gustan, y que así también esto les funciona a ustedes para ver algunos matices dentro de la novela. Por ejemplo, esta que tiene mucha razón y a la vez es como la mejor peor cara del avance del ser humano. Sí, las brutalidades del progreso se llaman revoluciones, pero cuando han concluido se reconoce que el género humano ha sido maltratado, pero ha avanzado. Es lo que podríamos decir que, bueno, estamos o hemos llegado hasta este punto, pero ¿a qué costo? Literalmente, ¿a qué costo? Luego, la conciencia es el caos de las quimeras, de las ambiciones, de las tentativas, el horno de los delirios, el antro de las ideas vergonzosas, el pandemonium de los sofismas, el campo de batalla de las pasiones. Mucha de la carnita de la literatura de Víctor Hugo, según lo que pude entender con este libro, es la conciencia. Le podemos subir a absolutamente cualquier cosa. Es como cuando decimos le podríamos mentir a cualquiera menos a nosotros mismos, a nuestra propia conciencia. Esta otra. La columna de Waterloo sería más justa si en vez de la figura de un hombre ostentara en su cúspide la estatua de un pueblo. Esto también refleja como cuando se celebra el logro de una persona o por ejemplo de una empresa como tal y no se ensalza todo lo que hay detrás. Siempre es necesario mirar atrás, ver las raíces y comprender que las cosas no salen de la nada. Una frase chiquita que también me gustó es: hay abismos que salvan. Creo que por lo mismo de que me gustan las sensaciones agónicas, es que me gusta, al igual que me gusta Dostoyevsky. Hay cuestiones en las que a veces creemos que algo negativo no puede ser positivo, pero realmente sí puede ser. Otra frase que también me gustó mucho es: la historia no es más que una continua repetición, cada siglo plagia a otro. Y no hay más que agregar sobre eso. Estoy muy agradecida de que hayan llegado hasta este punto del video. Si les gustó, pues me gustaría mucho que me lo dejaran saber. Tengo la idea de poder hacer un video igual sobre este libro, pero para personas que lo han leído. Entonces, si les gustaría que hiciera un video acerca de este libro, pero en un concepto más profundo, para que sea compartido con personas que también lo han leído, para no cometer el error de hacerle spoiler a alguien. Entonces también déjenmelo saber. Espero poder hacer más videos todavía más creativos, que ostenten el poder de la literatura y que embriaguen a otros así como lo hace conmigo. Y les agradezco muchísimo, espero que les haya gustado mucho y nos hablamos en el próximo.